Entonces, como te comentaba, eh, decidí partir, ya, decidí partir, te estaba esperando, pero decidí partir porque tal vez tenga que terminar un poco antes la clase, unos 5 minutos, 10 minutos antes, que tengo como te decía, tengo una conferencia con una llamada, una videollamada con una persona de afuera, y tengo que hacer una presentación, ¿ya? En inglés, y me gustaría preparar esa presentación un poquito antes. Te comentaba que lo que vamos a ver hoy día es el problema del vendedor viajero. De hecho, lo que está ocurriendo es que estamos volviendo ahora al inicio del curso. Al principio nos fuimos bien atrás, bien al final, a la clase 7 y a la clase 12. En la clase 7 vimos los variables binarias, ¿ya? Y variables enteras, los problemas de programación lineal con variables binarias y variables enteras. Y luego vimos el método de resolución branch and bound, ramificación y poda, que es general para cualquier tipo de problema de programación lineal, pero se ocupa harto en problemas de programación lineal entera, con variable entera o variable lineal. Bueno, de hecho eso es todo lo que vimos en la prueba solemne 1. Entonces, de hecho, hoy día me estoy refiriendo específicamente a la clase 2. Ya volvimos a la clase 2, que es el problema del vendedor viajero. Entonces ahora va a ser mucho más sentido el uso de variables binarias en este problema en particular. De hecho, en este problema, la variable binaria x sub ij vale 1 si es que el arco y el arco j están en la ruta de menor distancia, ¿ya? En el circuito de menor distancia. Y vale 0 si es que no lo está, ¿ya? Entonces, lo anterior, lo que vimos antes, permite contextualizar lo que estamos viendo, lo que vamos a ver ahora. Y por otra parte, cuando veamos los métodos de solución del problema del vendedor viajero, vamos a ocupar branch and bound. Claro, porque es un problema de programación lineal entera con variables binarias, entonces podemos ocupar branch and bound, ¿ya? Entonces, ese es como el cierre, ¿ya? Ahora cierra, en el fondo, por qué tenemos que irnos tan al final del curso y ahora volver. Porque, claro, al final estaban los métodos que nos permitían entender, darle contexto a este problema del vendedor viajero, ¿ya? Entonces, en este caso, primero, en el caso del vendedor viajero, primero es importante saber que la red, ¿ya? La red que se está, la red del problema, la red del problema del vendedor viajero configura un grafo, ¿ya? O es en realidad, es un grafo completo, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo presente, ¿ya? Ahora, un grafo completo, según lo que vimos lo que se ve en el primer curso del modelamiento de sistemas logísticos 1, un grafo completo es aquel en el cual cada nodo de la red tiene arcos que lo unen con el resto de los otros nodos que componen la red. Es decir, si la red tiene n nodos, desde cada nodo salen n-1 arcos, ¿ya? Entonces, el grafo completo, como te decía, es aquel donde cada nodo está conectado mediante un arco a cada uno del resto de nodos. O sea, por ejemplo, si tenemos un grafo de 3 nodos, ¿ya? Un grafo completo sería que desde el 1 tengo conexión al 3 y desde el 1 tengo conexión al 2.
¿ya? Entonces, desde cada nodo tengo conexión al resto de los nodos que componen la red. Entonces, desde el 2 tengo conexión al 1 y también tengo conexión al 3. ¿Ya? Lo mismo pasa con el 3. Desde el 3 tengo conexión al 1 y también tengo conexión al 2. Entonces, ese es un grafo completo. ¿Ya? Es decir, todos esos arcos existen. Entonces, en el problema del vendedor viajero, esto es un dato. ¿Ya? Este grafo es un dato. Se tienen todas estas conexiones. Por lo tanto, se tienen las distancias de cada arco. ¿Ya? Es decir, tengo, en este caso, tengo de 1, 3, también tengo de 3, 1, de 3, 2, de 2, 3, de 1, 2 y de 2, 1. Todas esas distancias se tienen, ¿ya? Porque como el grafo es completo y tengo todos esos arcos, finalmente esos arcos están representados físicamente por una distancia o un tiempo, ¿ya? Que eso lo hemos conversado en otras ocasiones. Puede ser distancia o tiempo, ¿ya? O una combinación de ambas, ¿ya? La distancia puede ser transformada en tiempo, el tiempo puede ser transformado en distancia. Y en redes urbanas, donde hay congestión, el tiempo pasa a ser más relevante que la distancia, de hecho, ¿ya? Entonces uno podría hacer una combinación de ambas para efectos de representar cada arco como una especie de costo, el costo por viajar a través de un arco, ¿ya? Entonces, dado eso, dado que el grafo es completo y dado que se tienen las distancias, este grafo finalmente, o este conjunto de arcos y sus distancias, finalmente se expresa en una matriz de distancias. Entonces, la verdad es que en el caso del problema del vendedor viajero, uno de los datos es la matriz de distancia, porque teniendo la matriz de distancia, tú puedes construir el grafo, ¿ya? Entonces, la matriz de distancia D sub IJ, ¿ya? Donde D sub IJ es la distancia que une al arco I con el J, o es la distancia de viajar desde el arco I al arco J. Entonces, la matriz va a ser una cosa de este estilo. Si son n nodos, este va a ser de 1, 1, de 1, 2, y así hasta de 1, n, ¿cierto? N nodos. Igual acá, aquí este va a ser de 2, 1, hasta de n1. ¿Ya? Bueno, así igual acá, por aquí va a estar d sub ij, y aquí al final va a estar d sub n, es decir, la distancia del arco n a sí mismo. De hecho, fíjate que toda la diagonal, los d sub i, esta es la diagonal, d sub i, en el fondo es la distancia de i de i a i, o sea, en el fondo es quedarse ahí mismo, no viajar, no moverse. Bueno, vamos a ver un poco más adelante que esa es eso no está permitido en el fondo, en este caso. Entonces, de alguna manera, hay que tratar de forzar o evitar que se den esos movimientos, es decir, que no se dé ese movimiento en el sentido de que se quede en el mismo nodo, el viajero o el vehículo. Entonces, vamos a ver más adelante cómo se hace, ¿ya? Cuál es el truco que se ocupa matemático para evitar que ocurra eso. De hecho, a eso se le llama un ciclo, ¿ya? Un subtour, perdón. Un subtour es
un subconjunto de un tour, pero más chico. Y nosotros lo que necesitamos acá es que se haga el tour completo, es decir, que se recorra cada uno de los N nodos, ¿ya? Y se visite cada uno de ellos solo una vez, pero a través de del circuito o del tour de mínima distancia. Entonces, dado eso, dado estos supuestos iniciales, vamos ahora a cuál es el objetivo. ¿Ya? Planteemos el objetivo del problema. Ahora, es importante destacar que este problema tiene muchas aplicaciones, principalmente en logística y principalmente en distribución, sobre todo en aquellos casos reales donde la capacidad de carga no esté limitada, ¿ya? Es decir, donde la carga que se despacha es mucho menor a la capacidad del vehículo, ¿ya? Después, si esa restricción se activa, es decir, si la carga empieza a ser mayor que la capacidad de los vehículos, tenemos que pasar a otro modelo, que son los que vamos a ver más adelante, que son extensiones del problema del vendedor viajero. Pero vamos a ver que entendiendo el problema del vendedor viajero, luego es muy fácil entender el resto de los problemas. De hecho, el problema del vendedor viajero es como la base de todos los otros problemas de distribución, ¿ya? Entonces, como decíamos, objetivo. En este caso, el objetivo, ¿ya?, es visitar todos los nodos de la red solo una vez, ¿ya? Y al final hay que volver al nodo de origen. Pero eso tiene que hacerse en el tour de mínima distancia. Porque seguramente van a haber muchos tours que van a ligar los distintos nodos visitándolos solo una vez, pero necesitamos aquel que es el de mínima distancia. Esa es como nuestra condición de eficiencia que necesitamos pedirle a la solución del problema. Entonces, expresemos esto. Entonces, el objetivo es visitar cada uno de los nodos. Entonces, cada uno de los nodos de la red solo una vez. ¿Ya? Volviendo al origen y utilizando el circuito o tour de mínima distancia. Ahora, ojo que lo que hablábamos recién, puede ser mínima distancia, mínimo tiempo de viaje, o puede ser mínimo costo. Si logramos hacer una especie de función combinada entre distancia y tiempo, ¿ya? Por ejemplo, a la distancia le asociamos el costo de combustible, por ejemplo, ¿ya? Porque a través del rendimiento de un vehículo podríamos calcular cuál es el costo de combustible y el tiempo, sobre todo en zonas congestionadas, que son las áreas urbanas, el tiempo también podríamos transformarlo en dinero. Y en el fondo es como el costo alternativo de las personas o de las empresas, en el sentido de que podrían ocupar ese tiempo en otras actividades más rentables que viajar, ¿ya? Entonces podríamos hacer una combinación entre distancia y tiempo y convertir todo eso en costo, ¿ya? Entonces tratar de encontrar el tour, ¿ya? Es decir, la forma de visitar cada uno de los nodos de la red, ¿ya? Suponiendo que cada uno de los nodos son clientes que tenemos que visitar para entregarles carga o para recibir carga de ellos, ¿ya? Pero poniendo como objetivo, ¿ya?, o medida de eficiencia, el costo, o el tiempo, o la distancia, ¿ya? Entonces, ya vimos cuáles son los supuestos, ¿ya? El principal supuesto es que tenemos una matriz de distancia que viene dada porque el grafo es completo,
¿ya? En caso donde el grafo no es completo, si no fuera completo, no se podría tener esa matriz de distancia llena entre todos los puntos, porque habría nodos desde los cuales no podrías ir a otros. ¿Ya? Cuando el grafo no es completo, desde algunos nodos no te conectas a otros. En cambio, aquí están todos conectados. Lo que pasa es que no se van a ocupar todos los arcos de la red, se van a ocupar solo algunos. Es decir, aquellos que logren minimizar este indicador de eficiencia que estamos poniendo, que es cualquiera de estos tres. ¿No? Entonces, tenemos supuestos del problema, principalmente la matriz de distancia, y tenemos el objetivo del problema. Lo tenemos planteado en términos conceptuales. Vamos a ver ahora, sigamos ahora todavía desde un punto de vista conceptual para al final desembocar en el planteamiento matemático del problema. ¿Ya? Pero antes que eso, sigamos discutiendo conceptualmente, sigamos dándole vuelta a la conceptualización del problema, ya que se dan algunas cosas, ya se dan algunas cosas que es importante saber. Por ejemplo, si tuviéramos esta red, una red simple, para efectos de entender conceptualmente. Supongamos que es una red de 3 nodos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuántos circuitos se podrían formar para visitar los 3 nodos? ¿Ya? Suponiendo que la primera elección ya está dada, es decir, que decido partir de 2, ¿ya? O que decido partir de 1, o que decido partir de 3, pero el punto inicial, el nodo inicial está dado, ¿ya? Supongamos que queremos partir de 1, ¿ya? Supongamos que queremos partir de aquí, desde 1. Entonces, una alternativa, circuitos posibles, o tours posibles, sería, estando en 1, ir a 2, y luego ir a 3, y luego volver a 1, ¿no es cierto? Porque esa es la condición. Visito cada uno y al final vuelvo al primero, vuelvo al origen, ¿ya? Esa sería una forma, estando en 1. La otra alternativa sería desde 1 partir a 3, y luego 2, y luego 1, ¿ya? Porque si estoy en 3 no puedo volver a 1. Esa no sería una solución del problema. La solución del problema es visitarlos todos. ¿Ya? Entonces, otra alternativa sería 1, 3, 2, 1. ¿Ya? Entonces, estamos construyendo todos los tours posibles. Lo que pasa es que estamos tomando un ejemplo simple, con apenas 3 nodos, y ocupar la fuerza bruta en el fondo es rápido. ¿Ya? Vamos a ver que cuando el número de nodos crece, hacer esto, enumerar todos los casos posibles, se vuelve un poquito complicado desde el punto de vista de que requiere mucho tiempo para hacerlo. ¿Ya? Pero estoy partiendo con este ejemplo simple para bueno, ejemplificar y para además mostrar otra propiedad que se da respecto de la matriz de distancia. Entonces, supongamos en el primer caso, como esto es completo, significa que ocupó ese arco y ese arco. Esa es la red del primer caso. ¿No es cierto? La red del segundo caso, desde acá, va a ser 1, 2 y 3. Va a ser esa. Es decir, ocupó el otro par de arcos, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es, este es D1,2, D2,3 y D3,1. Y en este caso tenemos D2,1, D1,3 y D3,2.
¿Ya? Entonces, veamos. En el caso 1, o sea, en el primer circuito, la distancia total va a ser sumar todas estas distancias, ¿no es cierto? Entonces veamos cuál es la distancia de este primer circuito. Va a ser D1,2 más D2,3 más D3,1. ¿Ya? Y la del circuito o del tour 2, la distancia total va a ser D2,1 más D1,3, esa, y luego D3,2. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos las distancias de los dos circuitos que se dan en este caso en particular. Entonces luego deberíamos comparar cuál es menor y quedarnos con aquella menor, y ese sería el circuito, ¿ya? Que resuelve el problema. Sin embargo, se podría dar el siguiente caso, que se podría dar que d sub ij igual a dji, ¿ya? Es decir, que la distancia de ir de uno a otro sea igual a la distancia a la inversa. Por ejemplo, la distancia de ir de 1 a 2 sea igual que la distancia de ir de 2 a 1. ¿Ya? Es decir, d sub ij igual a dji. O sea, la distancia de ir de i a j es igual a la distancia de ir de j a i. En ese caso, se dice que la matriz es simétrica. La matriz de viajes, perdón, la matriz de distancia es simétrica. ¿Ya? Y si la matriz de distancia es simétrica, fíjate lo que ocurre acá, porque en el fondo D21 sería igual a D12 y D31 sería igual a perdón, D13 sería igual a D31 y D32 sería igual a D23. Por lo tanto, estas dos son iguales. De hecho, veámoslo acá. Hagamos un cambio aquí, en 2. D va a ser igual, si hago el cambio, esto es lo mismo que D12, esto es lo mismo que D31, y esto es lo mismo que D23. Entonces, si te fijas, tienes D12 que está ahí, tienes D31 que está ahí, y tienes D23 que está ahí. Por lo tanto, si esto es D1 del circuito 1 y esto es D2 del circuito 2, eso sería D2, por lo tanto, D2, o sea, la distancia del circuito 2 o del tour 2 es igual a la distancia del tour 1. Finalmente, lo que está ocurriendo es que si la matriz de distancia es simétrica, finalmente tienes la mitad de los tours, porque teníamos dos tours y quedó solo uno. Entonces, si la matriz de distancia es simétrica, el número de tours factibles se reduce a la mitad. ¿Ya? Eso es otra cosa importante. De hecho, permite que en el caso de querer resolver esto encontrando todos los casos posibles, que es lo que se llama fuerza bruta, tendrías que encontrar solo la mitad, ¿ya? Lo cual es bueno. Sin embargo, esto crece tan rápido a medida que el número de nodos aumenta, que incluso así encontrar la mitad de los tours puede ser inalcanzable, ¿ya? De hecho, vamos a ver un ejemplo más adelante en que da cuenta que apenas con 33 nodos es imposible, no hay tiempo en la vida
¿ya? De hecho, no hay tiempo casi en el universo para poder encontrarlo. Por eso se plantea el problema y después se buscan soluciones alternativas, como heurísticas, por ejemplo, ¿ya? Porque resolverlo enumerando todas las soluciones factibles es algo que de verdad es imposible. Entonces, a partir de esta ilustración con ejemplo pequeño, ¿ya? Expandamos esto ahora a un caso general, ¿ya? De n nodos. Entonces, vamos al caso general. Con n nodos. Entonces, supongamos nuevamente que elegimos partir desde el nodo 1. ¿Ya? La elección del nodo partida da lo mismo. ¿Ya? La metodología o la forma de determinar cuántos circuitos son es independiente del nodo partida. Pero supongamos que elegimos partir nuevamente del nodo 1. ¿Ya? Entonces, supongamos que estamos en el nodo 1, ¿ya? Y desde ahí, estando en el nodo 1, como esto tiene n nodos, voy a tener que tomar una decisión respecto de cuál del resto de nodos visitar. Entonces, si estoy en el nodo 1, o independiente de cuál esté, estando en ese nodo, tengo n-1 nodos alternativos a los cuales moverme en el siguiente paso. ¿Ya? Por lo tanto, uno podría decir que si estos son especies de caja, uno tiene n-1 alternativas estando en la primera posición, en el primer nodo. Luego, cuando se mueve, ¿ya? Estando en el segundo nodo, ¿ya? Pasa al segundo nodo, ya no puede ir al 1, no puede volver al 1 o al nodo inicial, y tampoco puede quedarse en este nodo, es decir, que de este a este mismo. Entonces, ya tienes n-2 alternativas donde moverte. Porque ya no puedes moverte a este, ya no puedes volver, y no puedes quedarte aquí. Por lo tanto, de los n ya no puedes ocupar ninguno de estos dos. Es decir, te quedan n-2 alternativas donde moverte. Lo mismo ocurre después cuando pasas al 3. Estando en el tercer nodo, al cual te moviste desde aquí, ya no puedes moverte a este y tampoco puedes volver a ninguno de estos dos. Por lo tanto, tienes n-3 alternativas donde moverte. Bueno, así va a ir descendiendo esto hasta que se llegue al nodo n-1. ¿Ya? En algún momento esto va a ir cayendo y vamos a llegar al nodo n-1. ¿Ya? Uno antes de llegar al enésimo, pero sabemos que el enésimo nodo, ahí hay solo una alternativa. En el nodo enésimo hay solo una alternativa, que es volver al nodo 1, porque ya lo visitaste todo, no puedes tomar ninguno de estos. Entonces solo tienes que volver a este. Pero resulta que en el n-1 también te queda solo uno, porque no puedes ocupar ninguno de estos n-1 y tampoco puedes quedarte ahí mismo. Y solo te queda uno solo como alternativa. Si estás en n-1, quiere decir que visitaste los n-1. Ya estás en el n-1. No puedes moverte al n-1, es decir, no puedes quedarte ahí. Por lo tanto, solo te queda moverte al 1. ¿Ya? Te queda solo una alternativa.
Entonces, si te fijas, en el nodo 1 tenías n-1 alternativa, en el nodo 2 tenías n-2, y en el nodo 3 tenías n-3, y así hasta el último. Entonces, estás teniendo n-1 por n-2, por n-3, por n-4, hasta n-1 por 1. Esas son todas las combinaciones de tools distintos que se podrían obtener en una red de n-nodos. Es decir, esto es, perdón, este no es n-1, este es 1. Este es 1. ¿Ya? O sea, está multiplicando desde n-1 hasta 1. Entonces, esto es n-1 factorial. Es la multiplicación de 1 hasta n-1. ¿Ya? Entonces, en una red de n nodos, se pueden encontrar n-1 factorial tools distintos. ¿Ya? Pero ya vimos en el caso particular de 3 nodos que si la distancia era simétrica, eso cae a la mitad, el número de tools. Entonces, si la matriz de distancias es simétrica, entonces el número de tools cae a la mitad. Es decir, sería n-1 factorial dividido por 2. ¿Ya? Eso es lo bueno de haber partido con un ejemplo más chico, ¿ya? Para poder haber entendido eso, y luego haber pasado a una general. Entonces, en resumen, principal supuesto, grafo completo, se tiene la matriz de distancia, es decir, para cada par de nodos existe la distancia, se tiene la distancia que nos une. Si esa matriz de distancia no es simétrica, es decir, es asimétrica, es decir, cada una de las distancias son distintas, entonces el número de tools que se puede encontrar es n-1 factorial. Si esa matriz de distancia es simétrica, como vimos, en el caso particular de esa red de 3 nodos, entonces el número de tools que se pueden determinar distintos es la mitad. ¿Ya? Es n-1 factorial dividido por 2. Mira, veamos qué pasa si la red empieza a aumentar. Si el número de nodos empieza a aumentar, el número de nodos de la red empieza a aumentar. Entonces, veamos qué pasa si el número de nodos de la red crece. Entonces, por ejemplo, n igual 4, ¿ya? Este es solo un nodo más grande que el que teníamos, pero ya se dispara bastante el número de tools posibles, como ahora. Entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Como el grafo completo, acuérdate que entonces desde el 1 salen 3 arcos, desde el 2 salen 3 arcos, desde el 4 salen 3 arcos y desde el 3 salen 3 arcos. ¿Ya? Uno a cada uno del resto de nodos. Entonces, ya podríamos a priori saber cuántos tools se dan, cuántos tools factibles se dan si es que la matriz no es simétrica. ¿Ya?
Si D y J asimétrica, entonces el número de tools totales, en este caso va a ser n-1 factorial, en este caso sería 3 factorial. ¿Ya? Y eso sería 3 por 2 por 1, sería 6. Entonces, deberíamos determinar esos 6 tools, ¿no? Estamos siempre suponiendo que por ahora estamos tratando de resolver el problema enumerando o encontrando todos los tools factibles y después evaluando sus distancias y quedándonos con aquella menor. Entonces, para una red de 4 nodos, debiéramos encontrar 6 tools distintos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primer tool podría ser 1, 2, 3, 4 y 1. ¿Ya? El segundo tool podría ser, manteniendo el 2, 1, 2, 4, 3, 1. ¿Ya? Bueno, este tendría asociado la distancia del primer tool, este tendría asociado la distancia del segundo, si es que tuviéramos las distancias, ¿ya? Ahora en este caso no tenemos la matriz de distancia, solo queremos determinar cuántos tools factibles hay. Vamos al tercero. Cambiémonos ahora al 3, 1, 3, 2, 4 y 1. Ya, esto sería, tendría asociado P3. El cuarto, mantengamos el 3 en el segundo, 1, 3, cambiemos el 2 y el 4, 4, 2 y 1. Y eso sería D4. Luego vámonos al 5 ahora, al tool 5, y ahora cambiemos el 4 por el 3. Entonces vámonos del 1 al 4, 3, 2 y 1. Entonces esto sería D5. Y por último, mantengamos el 4 y ahora cambiemos 3 y 2. Entonces va a quedar 2, 3 y 1. Y eso sería D6. Ahí estarían los 6 tools para un caso en que el número de nodos pasó de 3 a 4. Fíjate que pasó de 2 a 6, o sea, se triplicó. Es no menor, ¿ya? Se triplicó la cantidad de tools y por lo tanto se está triplicando ahora el tiempo en determinar el tool de menor distancia, porque una tarea o una actividad es determinar cada uno de los tools y ahora nos quedaría determinar cuál es la distancia de este tool. Bueno, y así de cada uno. Esa sería la segunda tarea. Y la tercera tarea macro, porque en realidad hay micro tareas que es determinar la distancia de cada uno. ¿Ya? Y la tercera tarea sería, bueno, determinar de esta lista de distancias o de este conjunto de distancias, cuál es la menor, ¿no? Y con esa quedamos. ¿Ya? Entonces, el número así como el número de tools va creciendo, que en este caso pasó de 2 a 6, se duplicó, también va creciendo el tiempo para determinar el tool óptimo. ¿Ya? Repito, siempre con este enfoque, que es encontrarlos todos uno a uno, lo que se dice que es lo que se llama fuerza bruta. ¿Ya? Entonces, fíjate qué pasa si n igual 5. Si n igual 5, es decir, 5 nodos, entonces eso implicaría que son 4 factorial tools. Esos son 4 por 3 por 2 por 1. Esos son 24 tools. Entonces pasamos de 6 a 24. Ya más que se triplicó. Primero se había triplicado de 2 a 6 y ahora más que se triplicó porque 3 por 6 son 18 y esto fue más. De hecho se cuadruplicó. 4 por 6, 24. ¿Ya? Si n igual 6, entonces aquí nos va a quedar 5 factorial
y esto va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso va a ser 5 por 4, 20, por 3, 60, son 100, por 60 por 2 son 120. Aquí sí que ya se disparó. Ya es más que el doble, de hecho. Es casi el triple. No, más que el triple. Es casi 6 veces. ¿Ya? En igual 7 nos va a quedar 6 factorial. Entonces va a quedar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahí nos van a quedar 720 pulsos. Más de 7 veces. Un poquito menos de 7 veces. Perdón. ¿Ya? Entonces esto se empieza a disparar muy rápido a medida que la cantidad de nodos crece. De hecho, fíjate que todavía esta red es súper chica. 7 nodos es una red sumamente chica. El tema es que con esto, hacer todas estas tareas, primero determinar cada uno de estos, como son más tools, por lo tanto, el tiempo empieza a crecer. Y empieza a crecer mucho. Fíjate que después hay que determinar la distancia de cada tool. Una vez determinado cada tool, determinar la distancia. Y luego, al conjunto de distancia, hay que buscarle cuál es la mínima. Entonces, el tiempo de ejecución, el tiempo de búsqueda, de determinación del mejor tour o del tour más corto, crece demasiado. ¿Ya? Crece demasiado y como te comentaba al principio de la clase, ya para más de 30 nodos, esto no hay tiempo en el fondo. No hay tiempo suficiente en la vida para poder encontrar el número de, perdón, el tool óptimo o el ciclo óptimo, ¿ya? De menor distancia. Dado esto, veamos la magnitud del problema en términos del tiempo. ¿Ya? Hagamos algunos supuestos respecto a cuánto tomaría el tiempo. Entonces, veamos la magnitud de resolver el problema enumerando casos, enumerando cada caso, ¿ya? Y utilizando, perdón, eso es utilizando fuerza bruta en el fondo. O sea, uno a uno, que es lo que hemos estado haciendo recién. ¿Ya? Entonces veamos la magnitud sobre el problema enumerando cada caso. ¿Ya? Entonces veamos la magnitud desde el punto de vista del tiempo. Entonces desde el punto de vista del tiempo necesario. ¿Ya? Para resolver el problema enumerando cada circuito. ¿Ya? Entonces, primero, hoy día, un supercomputador procesa del orden de 1 trillón de operaciones. Procesa del orden de 1 trillón de operaciones. O sea, es capaz de hacer, perdón, es capaz de hacer 1 trillón de operaciones por segundo. ¿Ya? Del orden de 1 trillón de operaciones por segundo. Operaciones matemáticas. ¿Ya? Entonces, en el fondo, es qué tan rápido es un computador. Entonces, aquí estamos hablando en realidad de velocidad. Entonces, la velocidad de un supercomputador es del orden de 1 trillón, es decir, 10 elevado a 6 tenemos 1 millón.
otro 10 elevado a 6, por otro 10 elevado a 6 tenemos un billón. Por otro 10 elevado a 6, ahí tenemos un trillón, ¿no es cierto? Un millón, un billón, un trillón. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un trillón, es decir, estamos hablando de 10 elevado a 18 operaciones por segundo. ¿Ya? Por otro lado, como te decía, supongamos que tenemos una red de 33 nodos, ¿ya? Podría ser cualquier número, pero resulta que 33 es un caso como emblemático en el sentido de que sobre ese, ya, o sea, en ese ya vamos a ver que es inalcanzable, ¿ya? Por lo tanto, cualquiera que esté sobre ese, peor aún, ¿ya? Entonces, supongamos una red de 33 nodos con una matriz simétrica. O sea, vamos a simplificar el problema, podría ser peor, ¿ya? Con una matriz asimétrica serían más casos todavía, ¿ya? Entonces estamos subestimando, o sea, lo que vamos a obtener es algo que está por debajo, ¿ya? Del valor o del valor real, ¿ya? Solo va a ser los cálculos más fáciles. Entonces, si son 33 nodos, por lo tanto, el número de tours y la matriz asimétrica, el número de tours va a ser igual a 33 menos 1 factorial dividido por 2. ¿Ya? Eso da del orden de 10 elevado a 35. ¿Ya? O sea, son 10 elevado a 35 tours distintos. Imagínate que consideramos solo la mitad. ¿Ya? Tercero, hagamos otra simplificación y supongamos que cada tour es una operación, lo cual no es real, porque ya vimos que dentro de cada tour hay microoperaciones, porque tengo que armar el tour, tengo que calcular su instancia. ¿Ya? Entonces, al menos hay dos operaciones. De hecho, podrían haber más, ¿ya? Pero al menos hay dos operaciones. Y de hecho, al final hay otra operación más que es calcular cuál es la mínima distancia. Entonces, para simplificar un poco, supongamos que cada tour es una operación matemática, ya que es lo que procesa el computador. Pero sabemos que cada tour tiene más de una operación, de hecho al menos dos, que es una que es determinar el tour y la otra que es determinar la distancia de ese tour. Entonces, si ocurre eso, o sea, si ocurre todo esto, si todo esto lo asumimos verdadero, o sea, es decir, los supuestos que estamos ocupando están bien, entonces va a ocurrir que aquí tenemos tours, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 10 elevado a 35 operaciones, ¿ya? Porque cada tour es una operación, por lo tanto un tour es igual a una operación, tenemos 10 elevado a 35 operaciones, por una parte, y por otro lado, tenemos que esas operaciones se van a procesar a una velocidad de 10 elevado a 18 operaciones por segundo.
Entonces, si dividimos esto, eso dividido por esto, nos va a dar el número de segundos, en el fondo, que le va a tomar que le tomaría al computador procesar todos estos tools y determinar, ¿ya? Cuál sería el mínimo por fuerza bruta, ¿ya? Es decir, ir uno a uno, enumerándolo, calculando su distancia y finalmente comparando todas sus distancias y determinando la mínima. Entonces, el tiempo van a ser los 10 elevado a 35 dividido por 10 sobre 18. Entonces aquí serían operaciones dividido sobre operaciones por segundo. ¿Ya? Entonces esto va a dar del orden de 10 elevado a 17 segundos. Si esos segundos los pasas ahora, es decir, lo divides por 3600, 3600 segundos por hora, nos va a dar que el tiempo es del orden de 2,7 por 10 elevado a 13 horas. ¿Ya? Si esas horas las pasas a días, es decir, lo divides por 24, aquí dividido por 24, acá fue dividido por 3600, si lo divides por 24, va a dar del orden de 1,2 por 10 elevado a 12 días. Si eso lo divides por 30 días, ¿ya? Para llevarlo a meses, acá va a dar del orden de 3,8 por 10 elevado a 10 meses. Finalmente, si eso lo divides por 12 para llevarlo al año, te va a dar que el tiempo necesario para enumerar todos esos tours y calcular sus distancias y compararlas finalmente es del orden de 3.215 millones de años. ¿Ya? Entonces, solo como un dato, la edad del universo son 13.800 millones de años. Millones de años. Bueno, de hecho nadie va a tener 3.215 millones de años para poder llegar al final del último tour factible en esa red de 23. ¿Ya? Entonces, eso da cuenta del gran consumo de tiempo necesario que se tendría que tener, ¿ya? La gran cantidad de tiempo que tendría que tenerse disponible para empezar a enumerar cada una de las alternativas factibles de tour. Entonces, el problema se dice que es un problema difícil, ¿ya? Difícil de resolver, ¿no? Por eso se propone una formulación matemática para el problema para la solución del problema de religión. Y de hecho, así todo, esa solución matemática también es compleja de obtener y se plantean métodos alternativos, se plantean heurísticas, ¿ya? Que son los que vamos a ver a continuación. Primero vamos a partir viendo la formulación, ¿ya? Y yo creo que ya la siguiente clase partiríamos con los métodos de solución. Ah, no, perdón, estoy viendo aquí. Claro, después nos queda ver las distintas formas de plantear el problema. Porque de hecho, eso es lo que vamos a ver ahora, y ahora ahí va a quedar más claro porque hay varias formas de plantear la modelación matemática. Lo que también después da paso a distintas formas de resolverlo, ya, de resolverlo ya cuantitativamente, o sea, para encontrar efectivamente el tool con algún método, de los que vamos a ver. Entonces, 5.
Entonces, formulación matemática del TSB. Entonces, primera parte. Ya voy a explicar por qué primera parte, ¿no? Pero lo vamos a dividir en dos partes la formulación. El modelo siempre va a quedar formulado entero, ¿no? Pero vamos a ver dos casos. Entonces, sea D sub I J la matriz de distancia, ¿no es cierto? De distancias del TSB. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo uso de lo que habíamos dicho que era un dato del problema. ¿Ya? Entonces, sea esa matriz de sub I J, es decir, tenemos esa matriz. Entonces, definamos la variable de decisión X sub I J, ¿ya? Como el arco que une al nodo I con el nodo J. ¿Ya? Entonces, X sub I J podría ser igual a 1 si el nodo I está unido el nodo J en el tool de mínima distancia. ¿Ya? Y vale 0 si no. Es decir, si no están en el tool de mínima distancia. Entonces vale 1 si es que están en el tool de mínima distancia y vale 0 si es que no. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Como nosotros tenemos además los D sub I J, entonces, y además queremos calcular la distancia, y que esa distancia sea mínima, entonces vamos a ocupar los trucos de las variables que aprendimos con las variables binarias. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando decíamos, por ejemplo, realizar una inversión o no? ¿Ya? Es decir, X sub I, por ejemplo, valía 1, si es que se realizaba la inversión en el proyecto I, y valía 0 si es que no. En este caso, y luego ocupábamos esa variable binaria para maximizar o minimizar la función objetivo. En esos casos generalmente es maximizar la rentabilidad. Entonces la rentabilidad va a ser máxima en aquellos proyectos, ¿ya? Aquellos X sub I que maximicen esa rentabilidad. Entonces, esa función de rentabilidad iba a estar dada por la rentabilidad de cada proyecto, ¿ya? Multiplicado por la variable binaria asociada a ese proyecto. Entonces, si el proyecto se realizaba, por lo tanto, en la función objetivo se activaba esa rentabilidad. Sumaba a la función objetivo que buscaba maximizar la rentabilidad. Y si el proyecto no se realizaba, entonces multiplicaba por 0 la rentabilidad de ese proyecto y no sumaba en la función objetivo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, porque vamos a decir, como queremos buscar la distancia total, y que esa distancia total sea mínima, bueno, esa distancia total va a ser la suma de cada una de las distancias de los arcos
pero de los arcos que estén en la ruta mínima, en el tour de mínima distancia, no en los otros. Entonces, vamos a tener que D sub ij por X sub ij se va a activar solo en aquellos arcos que estén en el tour de mínima distancia. ¿Ya? Dada la definición que estamos dando ahora. Ahí va a ser 1. Y si no está en la mínima distancia, el x sub j va a ser 0, por lo tanto, esto va a ser 0, y la distancia total, en la distancia total, ese arco no va a sumar nada. ¿Ya? En el tour de mínima distancia. Entonces planteemos ahora el problema. Bueno, para tener más espacio, voy a ocupar la otra hoja. Entonces, 6. Entonces, función objetivo. Queremos minimizar la distancia total del tour. Entonces, minimizar, ¿no es cierto? Y ya vimos que la distancia va a ser la suma de cada arco que esté en la ruta mínima. Entonces vamos a tener que sumar aquellos arcos que estén en la ruta mínima, es decir, aquellos arcos donde IJ se active. Y en los que no se activa, es decir, que vale 1, esto va a ser 0, por lo tanto no va a sumar nada. Y aquí vamos a tener que sumar sobre todos los arcos, es decir, sobre cada uno de los I y sobre cada uno de los J, sumar sobre todos los nodos, porque finalmente, sumando sobre todos los nodos, vamos a involucrar a todos los arcos que están en la red, ¿ya? Y aquellos arcos que no estén en el tour de mínima distancia, bueno, esta variable va a ser 0, y por lo tanto no van a aportar a la función objetivo, que era lo mismo que ocurría en los ejemplos que veíamos de decisiones de inversión, cuando ocupábamos una variable binaria para indicar si el proyecto, si se invertía o no en un proyecto dado, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la función objetivo. Ahora, restricciones. Sujeto A. Fíjate que en un tour, cada vez que, por ejemplo, los ejercicios esta conceptualización que hicimos cuando vimos el caso general y que nos parábamos en cada nodo y mirábamos en ese nodo cuántas alternativas de nodos teníamos para movernos en el siguiente paso. Entonces resulta que en cada nodo tú te puedes mover solo, el siguiente puede ser solo un nodo al cual puedes ir. En realidad, tienes disponible los n nodos, los n-1 nodos, pero solo puedes moverte a uno de ellos. Y de hecho, como vimos, a medida que nos vamos moviendo más en la red, te quedan menos alternativas para moverte, pero en la práctica, en términos de arcos, desde cada nodo tengo conexiones a los n-1 restantes. Ahora, lo que pasa es que a medida que más avanzo en el tour, en el recorrido, voy descartando todos los que ya se pasaron, porque ya no son factibles. Ahí me van quedando menos. Pero en la práctica tengo conexiones, tengo arcos a cada uno de los n-1 restantes, ¿ya? Entonces, estando en un nodo, supongamos en el nodo I,
De ese nodo yo puedo salir en la práctica a n-1, ¿ya? Entonces, esto es lo que se denomina la estrella de salida. Fíjate que se forma como una estrella, en el fondo. En teoría podría ir a cualquiera de los n-1. Entonces, estrella de salida. ¿Ya? Pero tenemos que ponerle una restricción. De hecho, fíjate que estamos en la etapa de las restricciones. Entonces, la restricción es que desde ahí solo se mueva uno. Por lo tanto, de todos estos arcos, tiene que ocupar solo uno. ¿Ya? Y nosotros dijimos que el arco estaba definido por la variable x sub i j. ¿Ya? Que además es binaria. Entonces ahora hacemos uso de estas como propiedades que vimos cuando analizamos, cuando vimos el tema de las variables binarias. Dijimos que una de las cosas para las cuales se sacaba provecho era para las decisiones excluyentes. De hecho, en este caso hay una decisión excluyente, porque desde aquí tengo que ir solo a uno de estos n-1. Y eso significaba que entonces yo sumaba todas las variables binarias, pero restringía a que el resultado de esa suma fuera 1, porque así me aseguraba que solo una de ellas fuera 1 y todo el resto fuera 0. Entonces excluía todo el resto. Entonces sumo todos los arcos que salen desde I, es decir, sumo en todos los arcos que están en la estrella de salida. En este caso tendría que sumar sobre J, porque estoy parado en I, el I está fijo, y restringo a que esa suma sea 1. Y eso tiene que darse para todo nodo I. ¿Ya? Entonces, te das cuenta que hace mucho más sentido haber ido al final del curso a conocer o a entender de qué trataban las variables binarias y para qué se ocupaban. Bueno, este es un uso que se le está dando. En particular, esta propiedad o este uso en el uso de modelar decisiones excluyentes. Porque aquí hay que tomar una decisión que es ir solo a un nodo y excluir el resto de los otros nodos. Entonces, aquí se está modelando una decisión excluyente. Así como desde cada arco se puede ir a los n-1 restantes, al revés, a un arco J, perdón, a un nodo J, se puede llegar. Ahora, se podría llegar eventualmente de los n-1 restantes, nodos que hay. Bueno, a eso se le llama estrella de entrada. ¿Ya? Y es lo mismo, porque fíjate que como es un circuito, así como aquí veíamos que desde un nodo solo se puede llegar a otro nodo, a un solo nodo, acá igual. A este nodo J se puede venir ya anteriormente solo desde un nodo, no de más de uno, porque si no ya no sería un ciclo, no sería un circuito, por lo menos. ¿Ya? Entonces aquí podemos aplicar la misma podemos modelar de la misma forma, porque vuelve a ser una decisión excluyente, en el sentido de que a J se puede llegar solo desde un nodo. Entonces, de nuevo, ocupamos nuestra variable de decisión binaria, x sub i j, pero ahora vamos a sumar al revés, desde los que, el j está fijo, quiero llegar a j y me estoy moviendo desde algún i, de hecho, desde todos los i, pero quiero acotar eso a que llego solo desde uno, de esos no i, ¿ya? No puedo llegar más de uno. Entonces ahí volví a ocupar la propiedad no la propiedad, sino que volvimos a modelar utilizando variables binarias, y en particular la suma de variables binarias, para modelar una decisión excluyente, es decir, donde se toma solo una decisión y el resto de las otras se excluye.
Y esto tiene que darse para todo J. O sea, para todo nodo se cumple también esa propiedad. O se cumple también esa restricción. Ya, en esta primera pasada, también para hacerlo coherente con el taller, ¿ya? Vamos a suponer y vamos a establecer de manera conceptual y genérica una restricción que diga no existen subtours. ¿Ya? Ya voy a explicar un poco más abajo a qué se refiere con los subtours. Que no existe un subtour y que cada x sub ij esté en ese conjunto. Es decir, que sea 0 o que sea 1. ¿Ya? Que era lo que habíamos definido al principio, para efectos de nuestra variable binaria. Entonces, esa sería la primera parte o la primera forma de definir el problema. De hecho, que no existan subtours, en términos generales, significa, por ejemplo, que si tenemos este caso, el más simple que habíamos visto, 1, 2, 3, los que vimos delante eran ejemplos de tours. De hecho, nosotros encontramos todos los tours que se pueden generar en 3 nodos, ¿cierto? Pero ejemplos de subtours sería, por ejemplo, esto. Es así y este así. Esos son dos subtours que cumplen con eso y con eso. Y con esto, ¿ya? No cumplen con esto, ¿ya? Pero dejé expresado en términos genéricos esta restricción. Después vamos a ver cómo se expresa esta restricción matemáticamente. Por ahora, el problema está expresado matemáticamente, pero dejando en términos generales expresado que no deben haber subtours. Y eso es porque esta restricción y esta restricción la cumplen estos dos casos. Fíjate que en la primera restricción la estrella salía, está bien, porque desde el 2 solo sale un arco. Y desde el 1 también solo sale un arco. Por lo tanto, cumple la restricción, ambos nodos cumplen la restricción de estrella salida. Por otra parte, la restricción de estrella de llegada. A 1 se llega solo desde un arco. Cumple la restricción de llegada. Y a 2 se llega solo desde un arco. Cumple la restricción de estrella de llegada. Este cumple ambas. ¿Ya? Porque a 3 se llega solo desde un arco y de 3 sale solo un arco. ¿Ya? Se cumple tanto la estrella de salida como la estrella de llegada. Pero resulta que esto no es la solución que estamos buscando. No queremos esto. Entonces tenemos que tratar de eliminar estos subtours. De hecho, los subtours de este estilo, ¿ya? De largo 1 que se llaman, es decir, que tienen un solo nodo, se eliminan en la matriz. En la matriz de instancia de sub ij. Se impone que d sub ii, ¿ya? Porque son los que van a sí mismos, sean igual a la gran M. En el fondo le pones un costo tan alto que el modelo, como está tratando de minimizar las distancias, va a decir, bueno, ir de un nodo a sí mismo, el costo es tan alto que lo excluye, lo saco del modelo porque aumenta mucho la función objetivo, entonces lo elimino, lo saco del modelo. Entonces ese es un truco para eliminar los subtours de largo, ¿ya? Entonces, veamos, dejemos planteado en este caso, dejemos planteado en esta clase el primer caso, ¿ya? Que sería relajar el problema y suponer que se permiten los subtours, ¿ya? Relajamos y no imponemos esta condición, ¿ya? Y vemos qué pasa, ¿ya?
Entonces, si se relaja el problema, se plantea ¿ya? La misma función objetivo, pero solo se plantean las dos restricciones de estrella de salida y estrella de entrada. Esto, la de salida, para todo I, la de entrada, para todo J, y X sub J en 0, 1. ¿Ya? Ese sería un problema relajado porque, de hecho, eliminamos la restricción de subtool. Es decir, podíamos obtener algunos subtools. ¿Ya? Si te fijas, lo que está planteado acá, esto que está aquí, es el problema de asignación. Y en el curso de modelamiento de sistemas logísticos 1, vimos cómo se solucionaba eso. Vimos el método que permitía solucionarlo. Entonces, podemos ocupar el método húngaro. Para determinar el tour óptimo. ¿Ya? El tema es que si al ocupar el método húngaro nos resulta un tour, estamos listos, porque el método húngaro minimiza la función de costo. ¿Ya? Entonces, ese tour que encontramos es el de mínima distancia, y estaríamos listos, si es que nos sale un tour. El problema es cuando no sale el tour, sino que sale el subtour. ¿Ya? Entonces, cuando sale el subtour, ahí tenemos que echar mano a branch and bound, que fue lo que vimos en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, estamos relajando el problema, eliminando la restricción de subtour y echando mano a cosas que ya sabemos. Por un lado, del curso anterior, el método húngaro, y por otro lado, cosas que vimos en la primera parte del curso, como el método branch and bound. ¿Ya? Entonces, eso es lo bueno de esto porque vas como construyendo, eh, vas construyendo cimientos donde pararte firmemente y seguir avanzando. ¿Ya? Con lo que vimos anteriormente, nos va a permitir darle solución a este problema, al problema relajado. ¿Ya? Eso por ahora. Veamos un ejemplo. Entonces, supongamos una matriz de distancia de sub i j y esto tiene 4 nodos. Entonces, igual, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, M, 9, 7, 8, 9, N, 10, 15, 7, 10, M, 4 y 8, 15, 4, M. 8, 15, 4, M. Entonces, esa es nuestra matriz de distancia. Entonces, la idea es escribir explícitamente, perdón, extendidamente,
el TSP, ¿ya? El modelo del TSP. Entonces, función objetivo. En este caso nos quedaría minimizar los D sub I J por los X sub I J. Recuerda que los X sub I J son nuestras variables, por lo tanto, en este caso va a quedar M por X sub 1, ¿ya? Más 9 por X sub 1, 2, más 7 por X sub 1, 3, más 8 por X sub 1, 4, más. Voy a seguir ahora con los X sub 2. Entonces nos va a quedar 9 por X sub 2, 1, más M por X sub 2, 2, más 10 por X sub 2, 3, más 15 por X sub 2, 4, más, voy ahora a ir a los X sub 3 J, ¿ya? 7 por X sub 3, 1, más 10 por X sub 3, 2, más M por X sub 3, 3, más 4 por X 3, 4, más, ahora los X 4 J, 8 por X 4, 1, más 15 por X 4, 2, más 4 por X 4, 3, más M por X 4, 4. ¿Ya? Entonces ahí estaría escrita de manera extendida la función objetivo. Entonces ahora las restricciones. Sujeto A. Estrella de salida, ¿no es cierto? La estrella de salida era esa restricción tenemos que escribirla para cada uno de los nodos. ¿Ya? Desde cada nodo se puede ir solo a un nodo. ¿Ya? Entonces, supongamos para el nodo 1, nos va a quedar que X sub 1, 1 más X sub 1, 2 más X sub 1, 3 más X sub 1, 4 vale 1. Es decir, desde el 1 puedo salir solo a uno del resto de los nodos. ¿Ya? Fíjate que acá yo estoy escribiendo que podría ir del 1 al 1, ¿no es cierto? Sin embargo, acá lo voy a excluir. Si es que aquí quisiera, si es que aquí el modelo quisiera elegir a este, después cuando mire acá, va a ver que el costo es tan alto que lo va a cancelar. Lo va a cancelar y va a tomar una decisión respecto a otro lado. Lo va a cancelar en el sentido que lo va a hacer cero. ¿Ya? Después del nodo 2 va a ser x21 más x22 más x23 más x24 igual a 1. Desde el nodo 3, x31 más x32 más x33 más x34 igual a 1. Y desde el nodo 4, x41 más x42 más x43 más x44, eso vale 1. ¿Ya? Siguiente restricción, estrella de entrada. Entonces, por ejemplo, ahora al 1 solo podría llegar desde 1. Entonces, x sub 1, 1 más x sub 2, 1 más x sub 3, 1 más x sub 4, 1. Eso tiene que ser 1. ¿Ya? Ahí estamos llegando desde todos los nodos al nodo 1. Desde todos los nodos al nodo 2, es decir, 1, 2, 2, 2, 3, 2, más 4, 2, eso tiene que ser 1. Fíjate que el destino ahora está fijo. Los destinos están fijos. Antes el origen estaba fijo en cada fila. Ahora el 3, x1, 3 más x2, 3 más x3, 3 más x4, 3 igual.
Y ahora finalmente el 4. X1, 4 más X2, 4 más X3, 4 más X4, 4. Y eso tiene que ser 1. Entonces ahí están las restricciones de la salida, o estrella de salida. En términos generales, vamos a plantear ahora que no existan subtools, ¿ya? Y que X11, X12, X13, X14, X21, X22, X23, X24, X31, X32, X33, X34, X41, X42, X43 y X44, todo eso sea 0, sean variables. En el fondo estamos diciendo que todas las variables tienen que ser binarias. ¿Ya? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo escribir de manera extendida el problema del vendedor viajero. ¿Ya? Entonces, quedó habilitado, dejé habilitado el control sumativo 1, ¿ya? Que es de esta materia. Y te dejé también el taller. Perdón, esto es de la clase 2. El control sumativo de la clase 2 y el taller 2. Todos esos dos están habilitados, ya para que los puedas resolver. Eso por ahora. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, Juan.